Cállate, echa en panera. La taza lleva la ladera. ¿Sabes de eso? No vas a comer. No puedes estar con. Buenas noches. Vamos a iniciar la sustentación. Bien, vamos a elegir aleatoriamente a uno. Tenemos a Cosme Mendoza, Luis Fernando. Ingeniero, buenas noches. Empiezo a compartir. Buenas noches. ¿Se puede ver? Sí, sí. Ya. Buenas noches con todos, compañeros. Voy a empezar explicando mi resumen y conceptos generales de la norma de 020, primero, de mi trabajo realizado. Empecé haciendo unas pequeñas definiciones de todo lo que habla en esta norma, que es la norma de carga, norma 020, definiendo carga. La carga es la fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de construcción, ocupan- ocupantes y sus pertenencias. Efectos del medio ambiente
movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. Esto aporta carga que va a estar en la estructura, ¿no? Y eso depende de la carga viva y carga muerta. La carga muerta se define, es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que sean permanentes o con una variación en su magnitud pequeña en el tiempo. En lo que es tabique, pues puede ser tabiquería fija o tabiquería móvil también, y cuando es móvil se considera como carga viva. Y en general la carga muerta son los pesos inamovibles, ¿no? La carga viva. La carga viva es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles u otros elementos movibles, soportados por la edificación, ¿no? Cargas, pesos que son movibles dentro de la edificación. Ahora, un concepto general de la norma 020, bueno, trata sobre las cargas a resistir de una edificación y sus partes, como consecuencia de su uso. Estas cargas actúan en las combinaciones transcritas y no deben de causar esfuerzos ni deformaciones que sean lo señalado para cada material estructural en su norma de diseño específico. También las cargas mínimas están dadas en su condición de servicio. En esta norma las cargas mínimas están dadas dependiendo de su condición de servicio o material. En ningún caso las cargas asumidas serán menores que las cargas mínimas establecidas en esta norma. Y la E020 se complementa con la norma E030. Bueno, en lo que es la norma E030, para recordar lo estudiado en el curso anterior, análisis estructural 1, primero voy a definir qué es un diseño sismorresistente. Nosotros vamos a estudiar el diseño sismorresistente o diseño por ruptura en este curso. Y su objetivo principal es salvar vidas y minimizar los daños materiales. Minimizar los daños materiales. Esto depende del diseño estructural, estudio del suelo, supervisión de los materiales usados y los procesos constructivos adecuados. Ahora, para recordar todo de la norma E030, he hecho un pequeño resumen de todo lo que tenemos que realizar para encontrar y llegar a la constante basal, y luego a las fuerzas y a su verificación de instrumento. Vamos a identificar en esta norma Z, que representa la zona, el S, que representa el suelo, el U, que representa el uso, el HM, que es la altura total, el CP, que depende de los elementos de edificación, de qué elemento puede ser albañilería, porticado, y según esto, su coeficiente varía entre 35, 45 y 60. El TP y el TL, que son periodos que dependen del tipo de suelo. El T, que es el periodo de un factor de aceleración estructural, y eso depende de la aceleración del suelo, que sería la altura total entre el TP. El T, que es el coeficiente de amplificación química. Y sería con las siguientes tres fórmulas. El R sub O, que es el coeficiente básico de reducción, depende del sistema estructural también, y el IA y IP, que son los factores de irregularidades. El R, que es el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, que está ahí a través de la multiplicación de sus tres anteriores. Y el peso de edificación. Con esto llamamos la constante basal. Teniendo la constante basal que es Q entre R por P, vamos a suponer un sismo en X, ¿no? Para poder hallar nuestros desplazamientos. Para poder hallar nuestras cargas, perdón. Y subiendo las fuerzas sísmicas, tenemos esta fórmula que nos da la misma norma, que es la fuerza, que va a ser una constante alfa por la constante basal. La constante alfa es igual al peso en el nivel que estemos por la altura en el nivel elevado de acá. Todo es entre el sumatorio de pesos de niveles por la altura de niveles. Todo es elevado de acá. Ahora, el K depende del periodo. Si es menor o igual a 0.5 segundos, el K es igual a 1. Y para el periodo mayor que 0.5 segundos, el K es igual a 0.75 más 0.5 por T. Eso debe ser menor o igual a 2. He dado este ejemplo para poder, donde hago el sismo X, ¿no? Tengo que hallar la variación en Y, la distancia hacia arriba, 90 grados girando el sismo en X, el eje de X girando 90 grados, pero el de Y, que supuestamente es 150 aquí, tomando este ejemplo, y la simplicidad en Y, que haya 0.05 por la variación en Y. Tengo este valor, luego el momento, para hallar el momento, multiplico la fuerza anterior por la simplicidad en Y, y con este valor. Con esto tengo las cargas en X y en Y no, porque no estoy bien, y aumento. Con esto hallo el desplazamiento con la siguiente fórmula y luego verifico los desplazamientos, ¿no? Suponiendo que en X. Y lo mismo para el sismo en Y. Ese sería todo mi resumen con respecto a la norma E020 y E030.
Hasta ahí nomás, Cosme. Gracias. Ya, ingeniero, voy a dejar de compartir. Siguiente, Dávila. Sí, ingeniero. Sigue compartiendo. Ingeniero, ¿se puede ver? Sí, Dávila. Ya, bueno, ante todo, ingeniero, buenas noches, compañero, buenas noches. El día de hoy voy a explicar, ¿no?, cómo se llama sobre las descripciones de ayer, ¿no?, que dejó la tarea. Bueno, justamente el día de ayer dejó sobre el comportamiento del concreto, ¿no? Y acá, ¿cómo se llama para empezar? Empecemos con la pregunta, ¿qué es el concreto? Para empezar, el concreto es un material compuesto empleado en la construcción, ¿no? Formado esencialmente por un aglomerante al que se añade áridos o agregados, ¿no? Agua y aditivos específicos. ¿Cómo se comporta el concreto? Bueno, el concreto se comporta con presión con presión, ¿no? A compresión dice que es la capacidad del concreto a resistir un fenómeno de aplastamiento. Acá, como se puede ver en la imagen, ¿no? Justamente para esto se hace un ensayo, ¿no? Para ver cuánto es su resistencia de concreto. Justamente acá dice que el ensayo de compresión de cilindros brinda información de las propiedades mecánicas del material. Y justamente en, esa, en ese ensayo nos arroja todos los detalles de las cargas estáticas o cargas que ascienden gradualmente en el tiempo. Y también nos dice que la meta del ensayo es encontrar y comprobar la resistencia del material, las diferentes características, el módulo de elasticidad y el porqué de su comportamiento. Y justamente, ¿no? Como dice que el concreto se comporta a compresión y ahora a tensión. A tensión nos dice que es la capacidad del concreto para estirarse o alargarse. Justamente como a compresión, como se llama en la imagen, vemos cómo se llama que se aplican fuerzas, ¿no? Para ver su resistencia. Pero en la tensión, ¿cómo se llama? Acá se va a ver cómo se llama si el concreto se estira o no se estira. Bueno, y prosiguiendo ahora el comportamiento del acero de refuerzo. Justamente, ¿no? Comenzamos, ¿cómo se llama? Haciéndonos la pregunta sobre qué es el acero de refuerzo. Nos dice que el acero de refuerzo también es conocido como ferralla, y como su nombre lo indica, es empleado para el refuerzo de estructuras y demás obras que estén sujetos a altas cargas. También nos comenta que el acero es incrustado en el concreto de manera que puede soportar los esfuerzos de tanto de tensión como de compresión. Y acá justamente, como vemos la imagen, acá vemos el acero, ¿cómo se llama?, ¿no? Y nos dice que, de acuerdo a la norma E070, el uso del acero de refuerzo debe cumplir ciertos requisitos. Nos dice que para la armadura de los elementos de confinamiento debe cumplir con lo establecido en las normas de barras de acero con resaltes para concreto armado. Y eso está en la norma técnica peruana, ¿no? 341.031. También nos dice que se permite el uso de barras lisas en estribos y armaduras electrosoldadas usadas como refuerzo horizontal. La armadura, bueno. Y acá también nos comenta que la armadura de los elementos de confinamiento podrá ser mediante canastillas de barra de acero electrosoldadas, pero acá también nos dice que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Donde nos dice que en edificaciones solamente son hasta 2 pisos y en edificaciones de más de 2 pisos, excepto el primero que deberá ser de armadura convencional de acero. Ok, gracias, Dávila. Les comunico que no estamos eligiendo a las personas, es aleatorio
Está eligiendo de forma aleatoria, así que siguiente, Torres. Torres. Ingeniero, buenas noches. Torres Muñoz me comunicó que estaba en la clínica y le comenté su caso y Ella es la que que me escribiste. sí, sí, ingeniera. Ah, ya, no, como no me habías indicado su apellido. Ya, vamos a elegir a otro. No, era Torres Muñoz Yanira la que salió. Fernández, Carvajal, Brian. Fernández, Carvajal. Sí, ingeniero, ahorita presente. ¿Se logra ver la pantalla, ingeniero? Sí. Ya está bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a explicarles sobre el comportamiento del concreto. Bien. Bueno, para el comportamiento del concreto va a haber formas no típicas que, por ejemplo, va a tener curva de esfuerzo, como también su deformación del concreto. Bueno, de estas curvas se pueden concluir que va a tener el concreto simple, que va a ser un material frágil, de baja capacidad de deformación, que no tiene punto de fluencia, ni rango, ni deformación. Esto plástica, pues, ¿no? Ni endurecimiento por deformación como el acero. También hay otra definición que es a mayor resistencia del concreto, que va a tener menor capacidad de deformación, la deformación máxima que puede alcanzar el concreto comprimido. Aquí tenemos una imagen, cómo se va a comportar el concreto, ¿no? Como bien he mencionado antes, se va a tener su gráfica de una forma en curvas, pues, ¿no? Así como se ven cóncavas. De ahí se va a tener lo que viene a ser el comportamiento del acero del esfuerzo. El acero de esfuerzo va a ser capaz, ¿no?, de resistir lo que viene a ser los esfuerzos de tracción. Esto, como por ejemplo en una viga que va a estar sometida a flexión, el concreto se va a encargar, ¿no?, de resistir eh, lo que viene a ser el- la compresión, ¿no?, que va a ayudar a reducir las secciones transversales de las columnas y así también se va a poder entender, ¿no?, que se va a comparar con la resistencia en compresión de un concreto normal. Digamos, mayormente se va a utilizar el concreto que es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. De ahí vamos a tener lo que viene a ser el comportamiento del concreto armado, donde sus deformaciones en el acero van a ser similares a las del concreto, ¿no? También en el concreto armado va a ser que el concreto no va a resistir a la tracción, sino en el acero, ¿no? También que el concreto se va a comportar como un material inelástico, mientras que el acero lo va a hacer como material elástico, plástico. También que las estructuras se van a deformar ante la presencia de las solicitaciones que deben resistir, ¿no?, reequilibrar las cargas mediante esfuerzos internos y deformaciones externas. De ahí vamos a tener lo que viene a ser la adherencia y el anclaje. Bueno, la adherencia va a ser la resistencia, ¿no?, que va a deslizarse desarrolladamente entre el concreto y las varillas, ¿no?
también que el esfuerzo de la adherencia se va a expresar en kilogramos por centímetro cuadrado. El área superficial del contacto que va a estar de las varillas, ¿no? Su fin de esto va a ser lograr evitar que viene a ser el deslizamiento entre la varilla de refuerzo y el concreto, que es de gran importancia, ¿no? Que en toda construcción de concreto armado y la resistencia al deslizamiento puede ser resultante, ¿no? De la fricción o resistencia adhesiva al deslizamiento para poder lograr lo que viene a ser el equivalente de la resistencia que se va a emplear a los anclajes, ¿no? En los extremos. Los anclajes se van a utilizar, bueno, los anclajes son aceros, ¿no? Que se le agrega a lo concreto para que de esa manera pueda resistir la compresión. Y ahí tenemos lo que viene a ser control de fisuras y deflexiones. Estos elementos no con concreto reforzados, estos sujetos a flexión, que se debe diseñar Ok, hasta ahí nomás esto. ya Fernández. está bien. Ya está bien. El siguiente. Cotrina Palacios. Ingeniero, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Cotrina. Ya, Cotrina, ¿no vas a sustentar? Ya, siguiente entonces. González Ávila. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Se escucha, González. Ya, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Vamos a hacer la exposición de la tarea que se dejó pendiente. Vamos a ver en primer lugar el comportamiento del concreto. Como bien se sabe, el concreto viene a ser un compuesto del material agua, agregados, cemento y en caso que se requiera, aditivos. La adhesión química se genera cuando esté hidratado. Los ejemplos más comunes que se pueden ver en el concreto es para usarlo en cimientos, sobre cimientos, veredas, falso pisos, sardineles, falsas zapatas. En cuanto al comportamiento, el concreto es muy bueno para resistir las fuerzas de comprensión. No obstante, las fuerzas de tracción o de esfuerzos constantes no son muy buenas porque son muy bajas o casi se desprecian. Quien verdaderamente resiste estas fuerzas de tracción y el esfuerzo constante es el acero. Por lo tanto, para poder unir esas fuerzas de compresión y de fuerzas de atracción, se utiliza el concreto armado. La resistencia a la compresión del concreto, según la norma E060, se utiliza mediante una probeta de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura. Y se tiene que hacer con una edad de 7, 14 y 18 días. Una referencia es que la relación de altura y diámetro sea igual a 2.
En cuanto a la resistencia a la fracción, como bien se dijo, es muy baja y es cercana al 10% de la resistencia a la compresión. En la actualidad, esto de acá se mide mediante ensayos de cilindros, también denominado como ensayos brasileños. Las curvas de esfuerzos de formación del concreto. Esta parte de acá es relativamente elástica, ya que van a ser proporcionales. El esfuerzo de compresión va a ser proporcional a la deformación unitaria. También presenta el modo de elasticidad, como bien se aplicó también en análisis estructural. Casi siempre utilizamos esto, ¿no? 15.000 por la raíz cuadrada del FC. Y viene a ser la fuerza de comprensión del concreto, 210, 280, y según depende del caso. También tenemos el módulo de Poisson, que es el módulo de elasticidad sobre 2.3. Y también tenemos esta ecuación general que depende del peso específico, se lo podría conocer. Acá tenemos un pequeño cuadrito para poder guiarnos, ¿no? Por ejemplo, de 210 su módulo de elasticidad es 217.000. Ahora, comportamiento del acero. El acero viene a ser una aleación de... casi siempre viene a ser de hierro y tiene un pequeño porcentaje de carbono. También tiene otras composiciones como cromo y níquel. Las propiedades mecánicas del acero son que tienen resistencia, elasticidad, plasticidad, fragilidad, tenacidad, dureza, ductibilidad y resiliencia. Acá tenemos lo que es la curva de la deformación del acero. Tenemos en esta parte la deformación elástica, por este punto la fluencia, cedencia, las deformaciones plásticas y la fricción. Bien, en este caso el módulo de elasticidad va a variar en cuanto al concreto. Del acero viene a ser 2 por 10 a la 6, 2 millones kilogramos por centímetros cuadrados. Y la fricción viene a ser el adelgazamiento limitado en un área de una barra metálica sometida a grandes esfuerzos de fracción. Esto va a ser justo antes de romperse. En ese punto, si se hubiera continuado estirándose. Bueno, acá tenemos el fierro corrugado más utilizado, que es el ASTM A615, grado 60. Ahora, en cuanto al comportamiento del concreto armado, esto de acá viene a ser la unión del concreto simple y del acero de refuerzo. Para que produzca este trabajo integrado, es necesario que ambos materiales básicos estén bien unidos, o sea, que estén ahí presentes las fuerzas de adherencia. Por lo tanto, se recomienda que la varilla sea acero corrugado. Y además, el concreto debe estar bien fibrado y debe ser colocado en moldes, porque es muy importante que estén fuertemente unidos. En cuanto al comportamiento del concreto armado, tenemos el principio de compatibilidad de deformación. Esto quiere decir que las deformaciones en el acero van a ser similares a las deformaciones del concreto simple que rodea a las varillas. Tenemos también el principio de Navier-Bernoulli. En estructuras nos dice que las secciones planas antes de la deformación van a permanecer luego de la deformación. Lo único que va a variar son las distancias en las deflexiones. Tenemos acá comportamiento del concreto antes de las cargas de comprensión. Se puede ver por aquí. Tenemos el primer rango. Este primer rango se tiene de 0 hasta aproximadamente una deformación unitaria de 0.007. En esta parte del segundo rango, el acero continúa mostrando un comportamiento lineal elástico de hasta 0.002 deformación unitaria, mientras que el concreto inicia su comportamiento inelástico en el ramal creciente de esfuerzo. Acá tenemos esta tercera parte de las deformaciones. En este caso, el acero entra a fluencia, por lo que no incrementa su capacidad resistente. Y aproximadamente en ese mismo rango de deformaciones, el concreto va a empezar su proceso de colapso, por lo que reduce su capacidad, como se puede observar, continuamente cada vez que se va incrementando las deformaciones.
Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las normas. En cuanto a la norma de diseño sismo resistente, nos dice que la costa peruana es un sitio bien sísmico, de alto riesgo sísmico, porque se encuentra ubicada entre las placas de Nazca y las placas sudamericanas. Estas son las placas, estas son las zonas donde hay alto grado de sismo, ¿no? Se ha visto que hay grados de 8, de 7 puntos y tanto, que son bien altos y por lo tanto aplicar esta norma es muy importante. La filosofía principal que nos dice esta norma es que se debe evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Mucho conocemos esta, es la zona sísmica del Perú, ¿no? Tenemos acá los niveles y nos da el factor Z, pero estos niveles estos números es el nivel de aceleración máxima con un periodo de 475 años. Y este factor va a interpretar cómo la aceleración máxima del terreno con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. Bien, ahora es muy importante hacer los perfiles del suelo. Casi siempre para obtener eso se hace una calicata o el estudio de mecánicas de suelos, donde SO representa roca dura, S1 roca de suelos o suelos muy rígidos, S2 suelos intermedios, S3 suelos blandos, S4 son condiciones excepcionales. Ahora, tenemos los parámetros de sitio, que se utiliza el factor de suelo S. Esto va a depender del perfil del suelo y de la zona. Y luego de eso también vamos a obtener los periodos, que es según el tipo de suelo. El factor de amplificación sísmica, donde T viene a ser el HN sobre C. HN viene a ser la altura de todo el edificio y C viene a ser según el tipo de sistema estructural, ¿no? Por ejemplo, si es el CT, si es aporticado, si es con muros estructurales, si es confinado. Luego de eso, el TP y el TL se obtenía con esta gráfica. Entonces, de eso se analiza, ¿no? Si el T es menor al TP, si el T está entre TP y TL, o el T es mayor al TP. Y de acuerdo a eso nos va a poder hallar el C, el factor de amplificación sísmica. Ya teniendo todo esto, y finalmente nos faltaba el factor U, que era el factor de usos, vamos a poder hallar la constante basal, que era sub multiplicado Ok. por P dividido sobre A. Gracias, González. Bien, ingeniero. Gracias a mí. Siguiente. Huerta Mendoza. A ver. Huerta, explícanos por favor la parte de control de fisuras. Y se va listando Guamán Arnao. Buenas, ingeniero, buenas. ¿Se escucha? Ingeniero. Sí. Guamán. Sí, Guamán Arnao. Primero Huerta. ¿Se encuentra Huerta? Huerta Mendoza. Huerta Mendoza. Huerta, ¿se encuentra? Ya.
Ya Huertas. Guamán Arnao. A ver, control de fisuras y control de deflexiones, Guamán. Buenas, ingeniero, ¿se escucha? Ingeniero, Sí, sí. ingeniero, la parte de control de fisuras y deformaciones me falta completar. Solo he hecho todo lo demás, solamente me ha faltado esa parte. Adherencia, control de armado, la norma de 0.20 y la norma de 0.30 y demás. Lo tengo aquí Explícanos disponible. adherencia. Ya, voy a compartir mi pantalla. Es una pequeña... ¿explico? Sí, Bueno, la sí. adherencia es posible gracias a la unión de dos cuerpos, ¿no? En este caso, en construcción sería el concreto más el acero. Al fusionar estos dos tipos de cuerpos diferentes, se obtiene un mayor funcionamiento en una construcción. A eso se le llama adherencia. Así es posible poder nosotros estabilizar o tener una buena edificación. Ok. Gracias, Guamán. Ahora vamos a pasar a preguntar. Creo que han expuesto una buena cantidad. Vamos a preguntar. Castro. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Castro, explícanos qué es lo que has hecho en adherencia. Bueno, yo en adherencia, ingeniero, bueno, para mí es un principio básico del funcionamiento del concreto armado, ingeniero. También se muestran algunos factores del proceso constructivo y su periodo de utilización puede llegar a deteriorar los mecanismos de la transferencia de las tensiones entre el concreto y el acero, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, gracias, Castro. Chávez Solano. ¿Se Ingeniero, buenas encuentra? noches. Sí, ingeniero, buenas noches. Chávez Solano. ¿Cómo es el comportamiento del concreto? Bien, lo que he podido hacer menciona que, por ejemplo, el comportamiento del concreto es una principal característica estructural del hormigón, ¿no? Esta puede resistir muy bien a los esfuerzos de compresión, ¿no? Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo cortante van a ser relativamente bajas, ¿no? Por lo cual se va a tener que utilizar en algunas situaciones solicitaciones por tracción o cortante que sean muy bajas, ¿no? También para nosotros poder determinar la resistencia, se van a tener que preparar ensayos mecánicos, ¿no? Ensayos, por ejemplo, van a estar los ensayos de rotura o sobre probetas de hormigón, ¿no? Eso, Ok, ok, gracias. Alberto. Sí, ingeniero. Alberto, ¿qué es o cómo se lleva las adherencias? ¿Cómo se usa este término de las adherencias en el concreto armado? Bueno, bueno, podemos considerar los cálculos en el hormigón, ¿no? Es suponer que se produce la misma deformación para el hormigón y el acero, admitiendo, por lo tanto, que la adherencia entre ambos materiales es perfecta.
o también puede ser que en algunas circunstancias, pues, esto se produce durante las diferentes fases del proceso constructivo, o también en un periodo de utilización o de mantenimiento que puede llegar a deteriorar los mecanismos de transferencias o tensiones entre las armaduras y el hormigón, y también así pues, poder disminuir la capacidad portante y las condiciones de seguridad de las estructuras en servicio. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente, Siguiente, Gus, quizá. ¿Cómo es el comportamiento del concreto armado? Gus, quizá. Gus, quizá. ¿Se encuentra? No se encuentra, ¿no? Alejandro. Ingeniero, buenas noches. Alejandro. Sí, Explícanos el ingeniero, buenas noches. comportamiento del concreto armado. ¿No se encuentra Alejandro? Es importante que puede producir, importante, ya que ambos materiales básicos están unidos a través de las fuerzas de adherencia que se desarrollan en las superficies. El concreto armado se utiliza en edificios de todo tipo, puentes, presas, túneles y otras. Eso es todo, ingeniero. Ok, gracias Alejandro. Siguiente, León Rueda. León Rueda. No se encuentra León Rueda. Siguiente, Aponte. Sí, buenas noches. Buenas noches, Aponte. ¿Qué es la adherencia? Lo que entendí fue que es la interacción física que se produce entre la masa de concreto y las barras cilíndricas de acero, que ahogan dentro de esta y se localizan en la interfaz de de dos materiales, permitiendo la transferencia y continuidad de esfuerzos y fuerzas entre los dos cuerpos, asegurando con ello un buen trabajo en conjunto. Y según Domínguez, nos dice que tiene tres fases: la etapa de pseudoadherencia, asociada a la adherencia química, y la etapa de deslizamientos de transición provocados por el microagrietamiento, y así también la fase de grandes deslizamientos, asociados a un conjunto de mecanismos de fricción entre dos posibles superficies rugosas, acero concreto o concreto concreto. Ok. Domínguez. Sí, ingeniero. Buenas noches. Según Domínguez, dice este compañero. Domínguez, ¿qué es la adherencia?
Ah, sí, la adherencia, como lo dijo mi compañero, es la interacción, ¿no?, que hay entre el concreto y el acero. Y también hay tres mecanismos, ¿no?, que permiten desarrollar la adherencia entre acero y concreto. Uno de ellos es la adhesión química, el otro es la fricción y el último es el aplastamiento del concreto por las corrugaciones de la varilla. Es todo, ingeniero. Ok. Malky. Malky, háblanos de los sistemas estructurales que has puesto en tu... Sí, de la E020 creo, ¿no, ingeniero? A ver, ¿de qué norma es? De los, de la E030, sismo resistente, o de la E020 que trata sobre cargas. Ahí había, ¿Ya? Ya. visto sobre el tema de... Aquí tienes una diapositiva que explica los sistemas estructurales. Ujú. Sí, ahí le hablaba sobre, en el tema de la norma de la E020, sobre el tema de cargas. Mencionaba los dos tipos de cargas que hay normalmente en las edificaciones, que son las cargas muertas y las cargas vivas. Y como sabemos que las cargas son fuerzas u otras acciones o materiales, ¿no?, que ocupan dentro de una edificación, donde es que tenemos las cargas muertas, que están como por ejemplo el peso de los muros, el peso de la losa, el peso de la cimentación, y en las cargas vivas, como tenemos, que son el peso de los materiales, equipos, muebles, todo lo que se pueda mover o, o trasladar. Ok, lo que nos acabas de explicar es la norma E020. Sí. Ok, gracias. Arteaga. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Arteaga. ¿De qué se trata la norma E030? La E030 establece condiciones mínimas que en las edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico, acorde con los diseños sismorresistentes, para evitar pérdidas de vidas humanas, para asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Básicamente de eso se trata la norma E030. Ok, gracias. Minaya, explícanos sobre el anclaje de control, el control de fisuras y de flexiones. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho, Minaya. Ya. Bueno, el control, algunas de las condiciones que facilitan la prevención de las fisuras es el concreto con gran capacidad de deformación por tracción, el bajo contenido de cemento también. Y como sabemos, la fisuración juega un papel importante en la respuesta del concreto a las cargas, tanto en tracción como en compresión. Y si las superficies están expuestas al aire, con baja humedad relativa o a fuertes vientos, el concreto tiende a retraerse por el efecto del secado. Eso es todo, ingeniero.
A ver, Villafranca. Villafranca, Buenas noches, ingeniero. explícanos el control de fisuras por retracción. Ya. En este punto de control de fisuras por retracción, he tomado en que esto consiste en reducir, ¿no?, un mínimo de la tendencia a la fisuración del hormigón. En este caso, usando armaduras adecuadas y correctamente ubicadas. Y asimismo, usando juntas de retracción también. Cuando las superficies están expuestas a aire con baja humedad o fuertes vientos, ¿no? El concreto tiende a retraerse por efecto de secado. Eso es lo que Ok, gracias. he hecho, ingeniero. Gracias. Paucar, por favor, explíquenos lo que ustedes han entendido sobre todo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Paucar, ¿qué es el control de deflexiones? Control de flexiones son los elementos de concreto reforzados sometidos a una flexión que son diseñados para que tengan una rigidez adecuada con el fin de limitar cualquier deformación que pudiese afectar adversamente a la resistencia o el funcionamiento de la estructura que bajo condiciones de servicio, ¿no?, con la cual hemos nosotros considerado. Ok, gracias, Paucar. Ya, ingeniero. Siguiente, Cifuentes. Cifuentes Acuña. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué longitud de anclaje? Cifuentes. Es una longitud mínima que necesita una columna o, bueno, una viga en algunos casos para que pueda unificarse bien, ¿no?, a otra estructura de concreto armado. Según el código ACI, hace uso del concepto de longitud de anclaje para asegurar la adecuada adherencia del acero de concreto. Ok. Gracias, Cifuentes. Siguiente, Quito. Buenas noches, ingeniero. Quito, ¿qué es adherencia? Adherencia es la acción química de unirse tres materiales, dos que son en el extremo y el medio que va a una junta. Si lo comparamos con ingeniería, como lo decían mis compañeros, la adherencia que hay entre el concreto y el acero, pues, ¿no? Y otro, por ejemplo, más visible es cuando nosotros comparamos, por ejemplo, en lo que yo me refiero de tres elementos, que son dos adherentes y uno que sería la junta que en los ladrillos, pues, ¿no? Ahora, así, la adherencia en sí es el principio básico del funcionamiento del concreto armado. Los esfuerzos de tracción se transmiten entre sus materiales constitutivos. Ok, gracias, Quito. Ya, ingeniero. Siguiente, Pérez. Explícanos la norma E020. Pérez Delgado. Ingeniero, un momento. Ya la E020 nos habla sobre las cargas que se van a soportar sobre la edificación. Primero nos habla sobre las carga muerta y la carga viva. La carga muerta más que todo es el peso mismo de la edificación y los dispositivos de servicio, ¿no?, que se encuentran dentro de él, como las tuberías, cosas que ya no van a ser movibles. Y las cargas vivas, más que todo nos habla de, o sea, los que habitan ahí, las personas que habitan sobre él, los muebles mismos. También hay cargas de nieve que están sobre el techo, porque todo eso van a ser removidas en algún momento. También hay presiones de tierras que están sobre las zapatas, eso se les considera también carga viva. Ok, gracias. Siguiente,
Romaldo, ¿qué es control de deflexiones? ¿O cómo se lleva el control de deflexiones? Buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Se escucha, Romaldo. Ya, el control de deflexiones es una etapa muy importante en el diseño de estructuras, no solo en el caso del concreto armado. También sabemos que un exceso de deformaciones puede ocasionar, ¿no?, la falla de alguna máquina, que se ve afectado su funcionamiento por ellas o el deterioro, y a veces inutilización de elementos no estructurales como puertas, ventanas, cielos rasos o la tabiquería. Ok, gracias, Romaldo. Siguiente, Morales Castillo, ¿qué es anclaje? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Se escucha, Morales. Ya. El anclaje es como una manera de transmitir una carga de tracción aplicable sobre el mismo a una zona del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo. Es como un dispositivo, ¿no? Que se compone de lo que es su cabeza y armadura. La cabeza es la parte del anclaje que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura, y la armadura es la parte longitudinal, ¿no?, de toda la barra o cable que va a trabajar en lo que es tracción. Y está destinada a lo que es transmitir la carga, desde la cabeza hasta lo que es el terreno. Ok, gracias, Morales. Siguiente, Vega León. Vega León, explícanos el comportamiento del acero. Vega León. No se encuentra, ¿no? Siguiente, Delgado Pascasio. Sí, ingeniero. Delgado Pascasio, explícanos el comportamiento del concreto armado. Ya, el concreto armado, si bien es cierto, se necesita lo que es el concreto en sí y el acero, el cual van a trabajar integradamente. Las deformaciones del acero son similares a lo que es el concreto. En el concreto armado, el concreto no resiste lo que es la tracción, sino lo resiste el acero. Y el concreto se comporta como un material inelástico, mientras que el acero lo hace como un material plástico. Ok, gracias. Siguiente, Dionisio Magallanes. Ingeniero, buenas noches. Explícanos el comportamiento del acero. Bueno, los aspectos más importantes en el comportamiento mecánico de los metales son la ductibilidad, que es la propiedad de soportar grandes deformaciones plásticas para producir piezas útiles, y la resistencia mecánica, que es responsable de que los metales soporten grandes esfuerzos sin romperse, ¿no? Ok, gracias. Espinosa Castillo, explícanos anclaje. ¿Ingeniero me escucha? ¿Ingeniero me escucha, no? ¿Se escucha, Espinosa? Ya. Anclaje viene a ser la fijación, ¿no?, del acero al concreto, donde el acero va a transmitir, ¿no?, la fuerza al concreto. La longitud del anclaje no va a depender de la ubicación y el diámetro del acero, ¿no? Y también el recubrimiento que tiene el concreto, ¿no? Acero. Eso era todo, ingeniero. Gracias. López, danos un alcance de la norma E030. Sí, ingeniero. La norma de 030 nos dice que nos habla sobre las condiciones mínimas que deben dar las edificaciones ya diseñadas, ¿no?, según sus requerimientos que tengan en su comportamiento sísmico, acorde con los principios. También nos habla sobre el diseño de todas las edificaciones nuevas, ¿no?,
a la evaluación, el, el reforzamiento. Además, esta norma toma las medidas de prevención contra los desastres que pueden producirse como consecuencia de movimientos sísmicos. Por ejemplo, puede ser fugas de materiales peligrosos o masivos de tierra. Eso nos habla la E03. Gracias. Salas, ¿qué es adherencia? Salas. Ingeniero, mi compañero Salas me comunicó que estaba teniendo problemas de internet y que anteriormente se ha salido de la clase. Ya Ok, estaba con gracias. internet. Siguiente, Rosales. Buenas noches, ingeniero. Háblanos del control de fisuras y de flexiones. Bien, las fisuras se presentan en el concreto cuando se sobrepasa el límite de resistencia a la tensión. Esto afecta al recubrimiento de la armadura y por lo tanto su función de protección al refuerzo. Se producen por diferentes efectos. Uno de los más importantes puede ser lo que es la acción de las cargas que provoca la flexión o torsión. Y generalmente su presencia es casi inevitable y por lo tanto el proyectista lo que busca es en sí limitar su ancho o su dimensión. Ok, gracias. Roca, explícanos el comportamiento del acero. Buenas noches, ingeniero. Bueno, el acero es bueno, está presente en la construcción, en infinidad de edificaciones, y bueno, sobre todo nos aplica la seguridad, ¿no? La durabilidad es un requisito importante. El acero también es un refuerzo que cuenta con propiedades de una estructura tales como la resistencia, ductibilidad, rigidez, esfuerzos, atracción y torsión, amortiguamiento y la soldabilidad. Eh, También es una parte fundamental para en casos de seguridad, en casos de sismo, ¿no? Eso sería un comportamiento del acero. Ok, gracias. Siguiente, Torres. Torres. Torres Hernández, ¿no? Torres Muñoz, Yanira. Ah, Torres. ¿Quién fue? Ah, Torres Muñoz, Yanira, claro. Ya. Torres Hernández. Sí, ingeniero. Explícanos el comportamiento del concreto. Ya, sí. ¿Se me escucha, no, ingeniero? Se escucha, Torres. Ya, el comportamiento del concreto, como bien sabemos, ¿no? Es la combinación del cemento, agua, agregados y como dijeron también, el agregado de aditivos, ¿no? El cemento, al agregarse desde el agua es que va a reaccionar químicamente, ¿no? Y esto va a hacer que el concreto tome una apariencia que se pueda manejar, ¿no? En estado fresco se puede moldear, incluso toma diferentes formas, de acuerdo, ¿no?, al proyectista. Esto va a resistir lo que son las cargas en estado endurecido, va a resistir las cargas de compresión. Mm, Pero sin embargo, a lo que es a lo que es fuerza de tracción va a ser muy malo, ¿no?, para soportar esto, por el cual es que se le agrega el acero, el cual se convierte en un concreto armado y ya puede, ¿no?, soportar tanto esfuerzos a compresión y tanto de tracción, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Torres. Siguiente, Vara. Vara. ¿Se encuentra Vara? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, explícanos la adherencia.
Está bien, ingeniero. Bueno, la adherencia viene a ser la conexión que hay entre el concreto y las barras de refuerzo, de tal manera de que ambos materiales íntimamente estén ligados. Hay distintos tipos de adherencia, tanto como el anclaje, hay adherencia por deflexión, por ganchos y por empalme. La adherencia por anclaje son las barras de refuerzo que están ancladas al concreto de ambos lados de una sección. La adherencia por deflexión es el esfuerzo de deflexión que se calcula teóricamente y describe esto. Esa es una imagen, disculpe. Los ganchos estándar se supone que son ganchos que van a requerir menos espacio para desarrollar un esfuerzo de un acero en una longitud recta. Y el empalme de las barras comúnmente se usa para fabricar longitudes de 12 metros a 18 metros. Esto para ajustar a las dimensiones de las estructuras. Ok, gracias. Vega Neira. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Vega. Explícanos el comportamiento del acero. Ya. El comportamiento del acero pues se da primeramente, ¿no? Los coeficientes de dilatación térmica del acero y del concreto pues suelen ser similares. Asimismo, que con el concreto que le rodea a las barras de refuerzo, pues estas van a proveer una buena protección contra la corrosión del acero. Y con respecto a la resistencia del fuego, también es una de las características también y son las ventajas, ya que del acero, ¿no? Ya que está desprotegido, al estar desprotegido, pues no es buena, pero asimismo por su alta conductividad térmica y por el hecho de que sus propiedades mecánicas se reducen notablemente cuando está expuesto a temperaturas elevadas sobre todo. Ok, gracias. Silverio. Silverio Cabanillas. Explícanos la adherencia del concreto. La adherencia del concreto. Ya, la adherencia al concreto es el fenómeno de interacción física que se produce entre la masa del concreto y las barras de acero, que se ahogan dentro de esta y que se localiza en la interfaz de los dos materiales, permitiendo la transferencia y continuidad de esfuerzos y fuerzas entre los dos grupos de contacto, asegurando con ello el trabajo en conjunto. Eso sería, ingeniero. Gracias. Asensios. Explícanos el control de fisuras. Presión de generación. ¿Ya me escucha? Sí, Asensios, Ya, explícanos. bueno, ante todo, para establecer un control de fisuras, tenemos que tener en cuenta dos tipos de fisuras. Tenemos las fisuras muertas y las fisuras vivas. Las fisuras muertas son aquellas cuyo ancho, longitud y profundidad no se modifican con el tiempo. Sin embargo, las fisuras vivas sí son cambiantes. Estas son producidas por causas mecánicas y en cambio las fisuras muertas son debido al cese de la causa del origen y al equilibrio de resistencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, para determinar si una fisura está viva o muerta, se suelen recurrir a testigos, que consisten en colocar tiras de yeso transversalmente en la fisura, y testigos de vidrio, ¿no? Que siguen el mismo procedimiento. Los testigos tendrán un seguimiento en un lapso de entre 7 a 90 días. Una vez hecho todo ello, para poder definir la reparación, en caso sea una fisura muerta o la manera de cómo estabilizar una fisura viva. Eso sería todo. Ok, gracias. González Iso. Háblanos del control de deflexiones. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
Háblanos del control de deflexiones. Ya, ingeniero. Bueno, sobre el control de deflexiones, por ejemplo, un exceso de deformaciones en una estructura, ¿no? Puede ocasionar la falla de alguna máquina que ve afectando su funcionamiento. Por ellas, ¿no? Es el deterioro y a veces utilización de elementos no estructurales. Cuando tenemos una estructura nueva, por ejemplo, estos elementos pueden funcionar bien. Sin embargo, después de un tiempo pueden deteriorarse o dejar de funcionar debido a la deformación, ¿no? Con el tiempo que representan las estructuras, tanto de concreto armado. En general, ¿no? Un exceso de deflexiones estropea la aparición de la estructura y en muchos casos alarma a los usuarios, ya que puede, por ejemplo, tenemos deflexiones en las vigas, en diferentes partes de la estructura, ¿no? De cualquier edificación. Eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias, González. Siguiente, Sebastián. Sebastián Albornoz. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, Sebastián. Buenas noches. ¿Me puede repetir su pregunta, por favor, ingeniero? Háblanos de la adherencia. Ingeniero. Sebastián, háblanos de la adherencia. Adherencia. Sebastián, ¿me encuentra? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho, Sebastián. No le logro escuchar. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Te lo escribí al chat. Bueno, es la resistencia, no va a deslizarse. En sí, estructuras, ya que, es decir, existen dos tipos de adherencia, ¿no? A considerar que serían por flexión y esfuerzos por comprensión. Ok, gracias. Iso. Sí, ingeniero, buenas noches. Háblanos del control de fisuras. Sí, a ver, como sabemos, las fisuras en el concreto comúnmente son las consecuencias de ciertos factores, ¿no? Tales como los esfuerzos de tensión que son superados de los límites que tiene el concreto, ¿no? Los cambios de volumen por contracción o expansión, las deficiencias en los recubrimientos del acero de refuerzo, las malas prácticas de colocación o pérdida excesiva del agua que genera esto contracción en el concreto, ¿no? Ahora, en las estructuras, las fisuras pueden indicar importantes problemas estructurales, ¿no? Y también afectan su aspecto. Y bueno, debemos considerar que el fisuramiento en el concreto es un comportamiento natural, predecible o aceptable. Pero, sin embargo, existen tres motivos por los cuales es necesario limitar este ancho, ¿no? Hacer un control de esas fisuras. Estos son la apariencia, que es más por el tema de la estética, la corrosión, que es importante cuando está expuesto a ambientes agresivos o a climas tropicales, y la impermeabilidad, ¿no? Que eso tiene que ver más con las obras hidráulicas. Eso sería todo, ingeniero.
Ok, gracias, Ciso. Siguiente, Salinas. Salinas, Ingeniero, háblanos de la E020, la norma E020. ya, la E020 es la norma peruana que especifica las cargas. En sí nos habla de dos tipos de cargas, la carga viva y la carga muerta. Nos brinda los pesos unitarios de los materiales de construcción. Eso sería en la carga muerta. Ya, eso es todo, ingeniero. Ok, gracias. Siguiente, Chávez. Chávez Díaz. Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, háblanos de la E030. En la E030 nos dice las condiciones mínimas, ¿no?, para el diseño de sismo resistente en las edificaciones. Asimismo nos da los valores, dependiendo, ¿no?, del tipo de zona sísmica que tengamos, los tipos de suelos que van a tener un factor y se van a utilizar para el diseño y el análisis sísmico, ¿no? Los factores de amplificación sísmica, también nos da a conocer los sistemas estructurales como el concreto armado, el acero, la albañilería, la madera, los cuales tienen, ¿no?, coeficientes de reducción de fuerzas sísmicas. Y también nos da unos límites al cual debe llegar los desplazamientos, ¿no?, relativos admisibles según el tipo de sistema estructural que nosotros vayamos a construir. Eso sería todo, en fin. Ok, gracias. Pantoja. Hola, buenas noches. Pantoja, háblanos de la E020. Bien, ingeniero. Bueno, la norma de 020 mayormente trata de las cargas que actúan en las edificaciones, ¿no? Ya sean vivas, otras que puedan existir. Y podemos nosotros considerar, en este caso, los materiales, el peso de los materiales, los tipos de servicios, los equipos, los servicios y otros elementos que son. Y dentro de la carga viva se considera en este caso a los ocupantes, ¿no?, los materiales, equipos, muebles que se puedan mover. Aparte de eso, nos habla pues de las cargas repartidas en cada, de acuerdo al uso que procede en este caso, por ejemplo, cuánto debe de considerarse, ¿no? Un ejemplo en almacenaje, por ejemplo, se debe considerar 5 kilopascales o si no 500 kilogramos por metro cuadrado. Y de igual forma en distintas zonas que se debería de considerar de acuerdo al cuadro de la tabla número 1. Además, también nos habla de la carga viva concentrada, ¿no?, que se deben considerar en los pisos y los techos que soportan cualquier tipo de maquinarias u otras cargas vivas concentradas en exceso, que debe ser de 5 kilonewton o 5 kilogramos fuerza. También nos habla sobre la tabiquería móvil, ¿no?, que viene a ser el peso de los tabiques móviles, que se debe incluir como carga viva equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado. Y como mínimo se debe considerar de 0,5 kilopascales, o en su defecto que es 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Las Ok, cargas vivas, sí, gracias, Pantoja. ok. Ramos, háblanos del control de fisuras. Ramos Zorrilla, profesor. Ramos Zorrilla. Ya. Para poder controlar las fisuras debemos controlar las deflexiones, asegurando que los miembros tengan suficiente rigidez. Eso para poder limitar las deformaciones bajo cargo de servicio. Eso sería todo, ingeniero. Portilla. Ingeniero, buenas noches. Portilla, háblanos del comportamiento del acero. Ya, en cuanto al acero, es un material bastante dúctil. Va a ser empleado para diseño en zonas donde va a existir tracción, ya que es muy bueno para eso. Se considera el más resistente de todos los materiales estructurales. Depende del acero, es la estabilidad y la sismoresistencia de la estructura. Y las varillas de acero van a absorber lo que es los esfuerzos de tracción y torsión.
Coloqué también en la diapositiva un gráfico donde indicaba su comportamiento elástico y su comportamiento plástico. Eso sería todo. Ok, gracias. Siguiente, del billar. Ingeniero, Del billar, háblanos del presente. anclaje. Disculpe. Anclaje. Mm, de... ¿Qué? Disculpe. Anclaje. Te lo escribí. Mm, es un... es un mecanismo para asegurar es un mecanismo para asegurar su funcionamiento adecuado del hormigón en la que se pueden utilizar como el anclaje por desarrollo de longitud de la varilla dentro del concreto. También pueden ser los ganchos de anclaje dentro del hormigón en el extremo de la varilla. También lo que es el anclaje mecánico de la varilla a través de dispositivos especiales. También lo que es anclar una varilla de acero en el concreto para transferir el esfuerzo de la barra de concreto. Ok, gracias. Muñoz Vega. Muñoz Vega. Sí, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, Muñoz Vega. Háblanos de la E020. Bueno, según la norma E020, las cargas son fuerzas o acciones que resultan del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente y movimientos diferenciales. La E020 nos dice que estas cargas se dividen en cargas muertas, donde figura el peso propio de los materiales, dispositivos de servicios, equipos, tabiquería y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, y que sean permanentes o con una variación en su magnitud pequeña con el tiempo. Entre ellos tenemos las losas, vigas, columnas, los muros, etc. También nos habla de cargas vivas, que vendría a ser el peso de todos los ocupantes, los materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles soportados por la edificación. Ok, gracias. Dioses. Dioses. Ingeniero Dioses Calderón me indicó que estaba teniendo problemas con su internet debido a que se encuentra en una zona alejada. Ok, gracias. Ingeniero, disculpe, los que ya sustentamos nos podemos ir retirando porque Sí, tenemos sí. una clase a las 9:30. Sí, ya acabamos ya con los demás. Ya está bien, ingeniero, gracias. Muñoz. Muñoz Montalvo. Muñoz Montalvo. No se encuentra, ¿no? Girón. Sí, ingeniero, buenas noches. Háblanos del control de fisuras. Ya. Para empezar, las fisuras son algo inevitable durante la vida de las estructuras de concreto armado, por lo cual lo que debe buscar el ingeniero es que sean del menor ancho posible, a fin de que éstas no afecten después las propiedades del concreto armado. Esto a través del oxidamiento de los materiales de refuerzo, así como la infiltración. Entonces, para su control, experimentalmente se ha demostrado que
el ancho de las fisuras en elementos de concreto armado está en función a la distribución del refuerzo. Por lo tanto, se tiene que adoptar los anchos establecidos por el ACI, el cual limita la distancia máxima entre los aceros. Ok, gracias. Siguiente, Inga. Presente, ingeniero, ¿me escucha? Sí, háblanos de la adherencia. La adherencia se presenta cuando los esfuerzos en el acero son muy pequeños, del orden de 14 a 25, a 21 kilogramos por centímetro cuadrado. Eh, mm, Tenemos tres tipos de adherencia: adhesión química, adhesión por fricción y adhesión por aplastamiento del concreto por las corrugaciones de las varillas. Cuando esta adhesión llega a romperse, digamos que hay cierto aplastamiento del concreto. Eh, en ese caso está relacionado con el acero, ¿no? Está relacionado con el acero y está relacionado con las fisuras. Eh, al tener una buena adherencia, vamos a obtener una mayor resistencia, una mayor durabilidad del concreto armado. Okay. Ya tenemos una buena resistencia a compresión, a esfuerzo cortante y esfuerzo en las tensiones del concreto. Ok, gracias. Enrique Torres. Ingeniero, buenas noches. Háblanos del comportamiento del acero. Soy ingeniero. El acero es uno de los materiales más resistentes para lo que es la construcción, y también el acero es resistente a lo que es la tracción, ¿no? Por el cual es un material elástico. Pero tenemos que tener en cuenta que también el acero a temperaturas extremas o temperaturas elevadas pierde lo que es la elasticidad, ¿no? Y es más plástico y ya no vuelve a su forma original cuando empieza a deformarse. Y también cuando el acero está a temperaturas bajas, pierde lo que es la ductibilidad, ¿no? Y es difícil deformarse y es más fácil de romperse. Y también el acero cumple lo que es la ley de Hooke, ¿no? Por lo que es la elasticidad. Eso sería todo, ingeniero. Ok, gracias. Francisco. Sí, ingeniero. Francisco, háblanos del comportamiento del acero. Sí. Bueno, en lo que viene a ser el comportamiento del acero, vamos a tener una región elástica, vamos a tener un límite elástico, ¿no? También vamos a tener un esfuerzo de fluencia, un esfuerzo último y un esfuerzo de fractura, ¿no? Generalmente el tipo de acero se caracteriza por el límite o esfuerzo de fluencia. Entre estos tipos tenemos los de grado 40, 50 y 60, que corresponden a los límites de fluencia de 2800, 3500 y 4200, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, el de grado 60 es el que comúnmente utilizamos en las construcciones. Eso sería todo en general. Ok, gracias. Siguiente. Espinosa Mogollón. Espinosa Mogollón.
¿Se encuentra Espinosa Mogollón? Ok. ¿Eso sería todo? ¿Sería todo? Ingeniero, disculpe, a mí no me ha preguntado. ¿Quién? Ramos Díaz, digo Raúl. Ramos Díaz. Me aparece que no rendiste tu trabajo. No me apareces esto, Ramos. Ya, ingeniero, ya está bien. Ok. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero, buenas noches.